Ya se activó la grabación, entonces comenzamos. El día de antes de ayer, el día lunes, estábamos estudiando cómo determinar la longitud del arco de una curva. Y eso es parte de la sección que tiene que ver con las aplicaciones de las integrales. Yo podía tener un sistema referencial. Esto es para repasar la idea principal de esto. Yo identifico, este es mi eje X, identifico, este es mi eje Y, y yo puedo trazar aquí una función. Pero resulta que si yo establezco un punto aquí y yo establezco un punto aquí, la distancia que yo voy a definir ahora aquí, en esta línea punteadita, desde aquí hasta aquí, es lo que nosotros estamos definiendo como la longitud de arco. Y eso se puede determinar por medio de una ecuación que nosotros vimos. Esa ecuación o esa fórmula dice que la longitud que hay desde este punto A hasta este punto B no es nada más que la integral entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de Y respecto de X elevado al cuadrado, cerramos la raíz y multiplicamos por el diferencial de X. Eso se hace cuando la proyección que yo voy a hacer aquí, la proyección en esta parte de aquí para acá y de aquí para acá, me dan los puntos específicos que nosotros habíamos dicho que aquí era A y aquí era el B. Pero si yo proyecto esto para acá así, y yo proyecto ahora esto para acá así, aquí me va a dar otro punto, que es el punto C, y aquí el punto D. Y para ese caso, la longitud se iba a determinar como la integral entre C y D, que eran los dos puntos en el eje Y, de la raíz cuadrada de 1 más, ahora era la derivada de X respecto de Y. Todo esto al cuadrado, cierro mi raíz multiplicado por el diferencial de Y. Entonces, cuando yo lo hago en Y, utilizo esta fórmula. Y cuando yo lo hago en X, utilizo esta fórmula. Ya teniendo esto recordado, revisado, vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a colocar por acá ejemplo. Determinar la longitud de arco de la parábola y se las escribo. Y al cuadrado igual, perdón, este ya lo habíamos hecho ya. Vámonos a otro ejercicio. Vamos a quitar esa parábola y vamos a escribir ahora de la hipérbola. Hipérbola, ¿ok? Acento en la E. Que tiene por ecuación X por Y igual a 1. Esta es la ecuación de la hipérbola. Desde el punto A, que nosotros lo vamos a definir como 1, 1, hasta el punto B, que nosotros lo vamos a definir como 2,1 partido en 2. ¿Ok? Entonces, colocamos por acá solución. Sabemos
que si yo tengo x por y igual a 1, en esta expresión yo puedo despejar y decir que y es igual a 1 sobre x. Ahora, cuando yo estoy aquí, yo puedo derivar. Y cuando yo derivo, es porque yo digo y lo voy a derivar, y 1 sobre x y lo voy a derivar. Así que me queda que y' va a ser igual a la derivada de esto, y la derivada de eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Ya cuando tengo esto, yo vengo y digo, como estoy derivando con respecto a x, yo tengo que utilizar la fórmula que dice que la longitud va a ser igual a la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado diferencial de x. Recuerden que el y' es lo mismo que la derivada de y respecto de x, por la notación de Leibniz. Quiere decir que para este ejemplo, nuestra longitud va a ser igual a la integral. Nos vamos al punto y resulta que la primera coordenada es x. Quiere decir que x va desde 1 hasta 2. Si hubiésemos utilizado y, iría desde 1 hasta 1 medio. Entonces aquí coloco desde 1 hasta 2, que es donde está variando la variable, valga la redundancia, x. Raíz cuadrada, y aquí escribo el 1 que está aquí, más esta derivada elevado al cuadrado que nos dio a nosotros como resultado esto que está acá. Abro un paréntesis, digo menos 1 sobre x al cuadrado, y finalmente escribo acá diferencial de x. Cuando estoy aquí, ya lo que nos toca es resolver. Así que la longitud va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más. Al elevar al cuadrado, como esto es negativo, queda positivo y esto me queda que es 1 dividido entre x elevado a la 4. Y todo esto diferencial de x. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué puedo hacer ahora para resolver esto aquí? Bueno, ustedes tienen que utilizar las técnicas de integración que hemos visto. Aquí en esta parte nosotros necesariamente tenemos que resolver esta cantidad subradical. Así que la integral me sigue quedando entre 1 y 2, la raíz me sigue quedando aquí, y cuando yo multiplico x a la 4 por 1, me queda x a la 4. Como esto está dividido por 1, me queda 1 aquí. Y todo esto dividido entre x a la 4. Cierro mi raíz y digo diferencial de x. Si nosotros vemos, este x a la 4 lo puedo sacar fuera de la raíz porque está solo, pero este no porque tiene una suma. Así que el resultado me sigue dando entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de x a la 4 más 1, todo esto dividido entre x al cuadrado, diferencial de x. Recuerden, aquí lo que acabo de decir yo es que este x cuadrado era el x a la 4, que cuando sale fuera de la raíz me queda como x cuadrado. Ahora, uno viene y se preguntará, ¿cómo puedo resolver yo esta estructura? ¿Qué pudiéramos utilizar nosotros para resolver esta integral? ¿A alguien se le ocurre algo? Uno pudiera decir, bueno, voy a usar una sustitución trigonométrica. Ahora, ¿cuál es la sustitución trigonométrica que voy a ver acá? Uno dice, bueno, resulta que yo tengo la raíz cuadrada de x a la 4 más 1. Quiere decir que en esta expresión yo puedo escribir esto como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces yo tengo el x al cuadrado que está aquí. Pudiéramos hacer un cambio de variable y decir en esta parte que u va a ser igual a x al cuadrado. De tal manera que cuando yo hago este cambio,
esta integral que está, perdón, este cambio que está aquí, la raíz de x a la 4 más 1, yo lo puedo escribir como la raíz de u al cuadrado más 1. ¿Por qué estoy cambiando esto? Ahora, ¿qué ecuación, qué expresión tengo que utilizar yo cuando estoy trabajando con esto? Recuerden que esto es 1 al cuadrado. ¿Qué sustitución yo tendría que hacer acá? Cuando es 1 más. Vamos a recordarle a ustedes. Resulta que nosotros sabemos que la identidad fundamental es seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1. Si yo divido todo por coseno, aquí me queda tangente al cuadrado de 1 más, al dividir por coseno es 1, y al dividir por coseno es secante al cuadrado del ángulo. Ahora yo quiero que ustedes observen qué tipo de cambio voy a hacer aquí, recordando las identidades trigonométricas, porque eso lo tienen que tener ustedes muy presente. Algunos de ustedes dirán, profesor, yo creo que voy a llamar U igual a la tangente de tita. De tal manera, cuando yo derive tangente de U, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de tita diferencial de tita. De tal manera que cuando yo tengo este cambio que yo lo voy a meter aquí, esto me queda que la raíz de U al cuadrado más 1 al cuadrado lo puedo cambiar por la raíz de U, pero U lo llamé tangente, de la tangente al cuadrado de tita más 1. Y resulta que ya sabemos que la tangente al cuadrado de tita más 1, que está aquí, vale la secante cuadrado. Quiere decir que esto lo puedo escribir como la raíz de la secante al cuadrado de tita, y eso me da como resultado la secante de tita. Entonces, ¿qué les quedaría? Voy a plantear esta integral. Entonces, retomando, la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de x a la 4 más 1 sobre x al cuadrado diferencial de x va a ser igual. Integral. No me voy a meter con los límites porque después nos tenemos que devolver. Aquí nosotros nos va a quedar que esto va a ser la raíz cuadrada porque ya hicimos el cambio aquí y nos va a quedar aquí secante al cuadrado de tita, que es esto. En la parte de abajo x, el x nosotros lo llamamos la raíz de u. Fíjense, ¿no? Porque si u es x, x al cuadrado es u. Entonces, aquí u es tangente. Entonces yo escribo por acá la tangente de tita. Y el diferencial de x, tendríamos que hacer la derivada de esto y ver, perdón. Vamos a escribirlo bien porque me estoy adelantando a los acontecimientos. Sería así, la integral, igual. Integral, recuerden que los límites no los vamos a usar. Entonces yo digo aquí la raíz cuadrada. Este x a la 4, nosotros lo transformamos en x cuadrado, pero eso lo llamamos u. Entonces aquí me quedaba u al cuadrado más 1 sobre la raíz cuadrada de esto que era u. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Aquí. Pero como yo tengo que u es x cuadrado, yo tengo que derivar esto para ver cómo me queda el diferencial de x. Entonces ustedes dirán, profesor, pero tengo un cuadrado. No importa, porque si yo tengo que u es igual a x al cuadrado, la raíz de u es igual a x. Quiere decir que si yo derivo ambos miembros, aquí me queda 1 sobre 2 veces la raíz de u, diferencial de u igual a diferencial de x. Entonces, donde está el diferencial de x, yo tengo que escribir esto. Entonces aquí me queda que esto es multiplicado por el diferencial de u sobre 2 veces la raíz de u. Bueno, y ahora
resulta y acontece que yo tengo que meter todos esos cambios aquí. U que vale la tangente, U que vale la tangente, du que vale secante cuadrado y hacer los cambios respectivos. Entonces, le voy a dejar aquí indicado a ustedes para que lo hagan. Esto me quedaría que es la raíz cuadrada de la secante al cuadrado de tita por du, pero du es la secante al cuadrado de tita. Todo dividido por u, pero u es tangente de tita. Entonces aquí todo esto, tangente de tita. Multiplicado por 2, que lo puedo escribir aquí, este 2 aquí. Y aquí me queda que esto es la tangente en raíz de esto. Esto me da la integral. Como este sale 1, me queda aquí secante al cubo de tita, todo dividido entre 1 sobre 2, porque saqué el 2 acá. Y como esta tangente está elevado a la 1 medio y esta tangente está elevado a la 1, aquí me queda que esto es tangente de 1 medio más 1 y eso es 3 medios. Y todo esto, me faltó el diferencial de tita. Todo esto es diferencial de tita. Ese diferencial de tita es este que está aquí. Entonces ahora ustedes tendrían que ver de qué manera pueden resolver esto. Esto se los voy a dejar a ustedes acá para que sigan practicando, ¿ok? Para que repasen la parte de la integración de funciones trigonométricas. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y es la única forma de nosotros poder abordar este problema? No, se puede abordar de otra forma, pero esa es una de las partes donde se me ocurre en este momento. Vamos a ver ahora un tema que se llama, dentro de las aplicaciones, lo que es la función de la longitud de arco. Y ustedes dirán, profesor, pero acabamos de ver eso. No, lo que acabamos de ver es cómo determinar la longitud del arco de una función. Ahora vamos a ver la función de longitud de arco. ¿Ok? Entonces, resulta que si nosotros vamos a ver la expresión de la longitud de arco, nosotros podemos utilizar la siguiente estructura. Yo tengo una curva. Y esa curva yo la llamo C mayúscula. ¿Ok? Y esa curva C tiene una ecuación. Y esa ecuación es la ecuación I igual a f de x. Por supuesto, de que la x que está aquí está definida en un intervalo que es mayor o igual que a y menor o igual que b. Y esto es para que coincida con la estructura general de la longitud de arco. Recuerden que estoy con la función de arco ahora. Entonces, ¿qué indica esto? Que si yo quiero saber la distancia a lo largo de la curva C, esta misma que yo tengo acá, desde un punto inicial. Entonces, fíjense una cosa. Ese punto inicial lo voy a llamar yo P sub 0, que lo estoy evaluando en A, que es el X, y que tiene como imagen f de A, porque este f de A es la función. Y que esto se va a un punto que yo llamo un punto final genérico, que yo no sé cuál es, que yo lo voy a llamar Q en una variable X de la función f de X. Entonces, repito, un punto inicial y un punto cualquiera, que puede ser el punto final, pero esto es un punto genérico. Entonces, S, entre comillas, minúscula, es una función que llamaremos
función de longitud de arco. Esta parte la voy a colocar entre comillas rojas. ¿Ok? Entonces quiere decir que S va a ser para nosotros una función de longitud de arco. Y está dada, aquí coma, y está dada por la siguiente fórmula. Entonces voy a escribir aquí. S, que va a ser la función de longitud, lo tengo que evaluar en X porque es la variable independiente. Va a ser igual a la integral entre A, que es el punto inicial, hasta X, que es un punto cualquiera genérico, de la raíz cuadrada de 1 más f' de t, que es un nuevo parámetro, vamos a escribirlo bien, f' de t, todo esto elevado al cuadrado, cierro mi raíz y digo diferencial de t. Entonces aquí yo tengo descrita cómo va a ser la función de longitud de arco más genérica. Continuemos en la próxima hoja. Fíjense que en todo caso aquí, si nosotros vemos por el teorema fundamental, si esta expresión yo la derivo, al derivar respecto de X usando teorema fundamental del cálculo, el 1, entonces uno dice que la diferencial de S de X respecto de X va a ser igual a la diferencial respecto de X de la integral entre A y X de la raíz cuadrada de 1 más f' de t elevado al cuadrado, todo esto diferencial de t. Si nosotros recordamos cómo derivar una integral, que eso lo vimos nosotros cuando estábamos viendo las dos partes del teorema fundamental, al derivar me va a quedar que la derivada de S de X, esta que está aquí, respecto de X, como la derivada y la integral son procesos inversos y estoy derivando respecto de X, lo único que me toca a mí escribir aquí que esto es la raíz cuadrada, porque me va a quedar solo la cantidad integrando, pero de 1 más la función, esta misma que está acá, evaluada en la variable superior, en X', y todo esto elevado al cuadrado. Y eso que está acá también yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y respecto de x elevado al cuadrado. Estas expresiones, estas dos que tengo acá, son equivalentes. Ahora, si nosotros vemos en esta estructura, este diferencial de x que está aquí, lo voy a pasar para este lado. Entonces yo digo que el diferencial de la longitud genérica de arco diferencial de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y respecto de x al cuadrado. Entonces, esta expresión la voy a pasar para acá. ¿Y qué me va a quedar? Que el diferencial de s en x es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x, todo esto al cuadrado. Y aquí por el diferencial de x, que es el que yo tengo acá. Ahora, hay algunos casos que esto se puede escribir en forma
que llaman simétrica. Esa forma simétrica lo que dice es lo siguiente. Pongan atención. Es como si yo digo, voy a elevar al cuadrado aquí y voy a elevar al cuadrado aquí. Entonces, al elevar al cuadrado, me queda aquí. Diferencial de s de x, todo esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a, abro un corchete, escribo la raíz. Al quitar estos paréntesis me queda diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, diferencial de x al cuadrado, por el diferencial de x. Y todo esto al cuadrado. Entonces, aquí me queda que el diferencial de s de x va a ser igual. Este cuadrado va a eliminar a esta raíz. Aquí me queda diferencial de x al cuadrado y aquí diferencial de x que sale fuera de la raíz. Pero si yo tengo un número dividido al cuadrado, dividido entre el otro, me va a quedar entonces como una racionalización. Quiere decir que de este lado yo puedo escribir que esto va a ser igual al diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Es como si yo les dijera a ustedes acá, pongan atención, que este sale fuera de la raíz y se cancelan estos dos. Y después cuando yo aplico el cuadrado, este cuadrado cancela con la raíz y lo que me queda es esto. Esta forma se puede escribir ya de manera resumida como el diferencial de longitud, que es el diferencial de x elevado a la 2, esto es a la 2, esto a la 2, más el diferencial de y elevado a la 2. Y esto es lo que se va a llamar la forma simétrica. ¿Ok? La forma simétrica. Indudablemente que cuando yo voy a medir en función del eje y, entonces el diferencial de superficie va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más. Observen que aquí era 1 más diferencial de y respecto de x, ¿no? Pero cuando yo lo hago en función de y, aquí es el diferencial de x respecto de y elevado al cuadrado, todo esto por el diferencial de y. Y si nosotros notamos acá, tanto esta expresión como esta expresión que tengo yo aquí, son las mismas y me llevan a la misma simetría. Vamos a hacer un problema. Aquí lo que acabamos de ver es simplemente la construcción de la fórmula, ¿ok? Entonces vamos a hacer un problema por acá y coloco ejemplo. Vamos a suponer que me dicen encontrar. Y fíjense lo que dice aquí. La función. ¿Ok? No la longitud de arco, no. La función de longitud de arco para la curva de ecuación y igual a x al cuadrado menos 1 sobre 8 logaritmo natural de x. Desde el punto inicial o de partida P sub 0 en el punto 1, 1. Ya no tengo nada más.
Entonces uno diría, bueno, ¿cómo va a ser esto, profesor? Bueno, yo escribo solución, porque ahora lo que vamos a hallar es una función, y sabemos que la función f de x es igual a y, y eso es igual a x al cuadrado menos 1/8 del logaritmo de x. Entonces yo digo, bueno, yo voy a derivar. Yo puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí, cualquiera de las dos formas. Entonces, al derivar me va a quedar, la derivada de esto es 2x. Y cuando yo voy a derivar aquí el logaritmo, esto es 1/8. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Es decir, que finalmente y' yo lo puedo escribir como 2x menos 1 sobre 8x. Ya tengo la derivada. Aquí está. Entonces ustedes dicen, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esta, porque estoy derivando y respecto de x. Perdón, esta, porque vamos a calcular es la función. Entonces, se sabe que necesitamos dos puntos. La expresión 1 más diferencial de y respecto de x, todo esto al cuadrado y aquí en raíz cuadrada, que es el que va aquí, o el que va aquí. Recuerden que esto es diferencial de t, ¿no? Y llego a esta fórmula. Entonces yo hago la sustitución y digo aquí raíz cuadrada de 1 más. ¿Cuánto me dio esta expresión que yo tengo aquí? Me dio 2x menos 1 sobre 8x elevado al cuadrado. Esto que está aquí es lo que me dio aquí. Entonces yo vengo y hago ese desarrollo. Así que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo este desarrollo? Un producto notable, cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, que lo voy a escribir aquí, más cuadrado del último. Y el cuadrado del último es 1 sobre 64x al cuadrado. Esto me da aquí como resultado la raíz cuadrada, un poquito más larga, de 1 más 4x al cuadrado. Si nosotros sacamos la cuenta aquí, podemos ver claramente de que este x y este x yo lo puedo simplificar. Y que al multiplicar este 2 por este 2 me da 4. Cuarta es 1 y cuarta es 2. Es decir, que el término que viene aquí es menos 1 dividido por 2. Más el último término que tengo aquí, que es 1 dividido entre 64x al cuadrado. De aquí yo puedo sacar las cuentas y decir, bueno, yo voy a resolver este y este. Así que esto me da la raíz cuadrada. Oye, qué fea la raíz. La raíz cuadrada, 1 menos 1/2, me da como resultado a mí 1/2. Entonces voy a escribir, fíjense una cosa, 4x al cuadrado, que es este. El 1 con el menos 1/2 me dio 1/2, lo voy a poner en el centro. Y después el último término que tengo es 1 sobre 64x al cuadrado. Cuando estoy aquí, yo veo que esto que está acá, yo lo puedo factorizar. Entonces me queda que esto aquí va a ser la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre 8x elevado al cuadrado. Observen que si yo hago este desarrollo, digo cuadrado del primero, que es este,
más el doble producto del primero por el segundo, cancelan las x, me queda 4 entre 8, y eso es 2. Y cuadrado del segundo, que es el último término que tengo acá. Como esto puede salir fuera de la raíz, finalmente lo que me está quedando aquí es 2 más 1 sobre 8x. Ahora, no hemos terminado. Hicimos esto. Entonces uno viene y tiene que escribir ahora, en esta parte. Profesor, ¿no sería 2x? ¿Dónde? En el último. Ah, ya me faltó. Muchas gracias. Gracias, joven. Entonces aquí, entonces uno dice, finalmente, la función de longitud de arco es 2 puntos. Ya sabemos que nos dio esto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el s de x es igual a la integral. ¿De dónde era el punto inicial? Vamos a buscarlo acá. El punto inicial decía 1, 1. Quiere decir que este que está aquí es el valor de x. Entonces va desde 1 hasta x, que es la expresión genérica, ¿cierto? De la raíz cuadrada, ¿cierto? De 1 más f en la variable t derivada, y todo esto al cuadrado diferencial de t. Si hacemos la sustitución con lo que nos está dando, quiere decir que el s de x va a ser igual a la integral entre 1 y x. Resulta que cuando nosotros resolvimos todo esto, nosotros lo hicimos en la variable x y nos dio esto. Quiere decir que cuando esto lo vamos a sustituir aquí, lo vamos a sustituir en la variable t. Entonces aquí nos da 2t más 1 sobre 8t. Esto fue lo que nos dio a nosotros aquí. Pero lo tenemos que cambiar porque ahora tengo la variable t. Y aquí diferencial de t. Cuando estoy aquí, yo vengo y digo, yo puedo integrar fácilmente. Porque aquí yo separo en dos integrales. La integral de este que está aquí es 2t al cuadrado sobre 2. Y la integral de este que está aquí, si yo llamo u igual, perdón, esa es directa. Esa es de la forma de x sobre x, y eso es logaritmo de x. Lo que es que tengo un 8 aquí. Entonces yo tendría que escribir aquí más 1 sobre 8 logaritmo, vamos a escribir en ese 8, 1 sobre 8 logaritmo de t. Y todo esto lo tengo que evaluar yo entre t igual a 1 y t igual a x, que son este y este. Así que me está quedando finalmente que la función de longitud, esto cancela. T al cuadrado, al evaluarla en x, me queda x al cuadrado. Más 1 sobre 8, y al evaluar aquí me queda logaritmo de x. Luego tengo que evaluar en 1. Pero como yo sé que estoy aplicando la regla de Barrot, ahora me toca menos, porque voy a evaluar en el límite inferior, me queda 1 elevado al cuadrado. Más, aquí tendría que evaluar 1 sobre 8 logaritmo de t, pero t es 1. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de 1 me da 0. Quiere decir que finalmente me queda que la longitud, la función de longitud es x al cuadrado, que es este, más 1/8 del logaritmo de x. 1 al cuadrado es 1 y me queda menos 1. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Esta es la
función de longitud de arco. Preguntas al respecto. Algunos de ustedes dirán, profesor, y si yo quiero medir, por ejemplo, yo tengo la función que comienza en 1, 1, y yo me quiero ir hasta otro punto. Vamos a suponer que yo voy a colocar otro punto, que es el punto, un punto 2 o un punto 1, y lo voy a evaluar en 3 y la función en 3. Yo tendría que calcular cuánto vale la función en 3 para saber cuánto vale esto. Pero resulta que la ecuación que me están dando a mí, el f de x es igual, nos vamos al inicio, la función es x cuadrado menos 1 sobre 8 logaritmo de x. Entonces sería aquí x al cuadrado menos 1 sobre 8 logaritmo de x. Si yo evalúo aquí, esto sería f en 3, que sería 3 al cuadrado menos 1 sobre 8 logaritmo de 3. Y eso es 9 menos 1 sobre 8 logaritmo de 3. Indudablemente que esto me da un valor. ¿Cuánto es? No lo sé. Lo pudiéramos calcular. ¿Ok? Pero si uno se va a GeoGebra, vamos a utilizar un momentico GeoGebra para que vean la gráfica de la función. Primero voy a graficar la función completa, es decir, x al cuadrado, y le tengo que restar 1, perdón, aquí, voy a borrar esto, y aquí le tengo que restar 1 dividido por 8 y multiplicado por el logaritmo de x. Aquí está la función. Pero ahora yo la voy a recortar, porque resulta que tenemos que calcular, vamos a ver cuánto nos da, era 9 menos el logaritmo de 3, pero este logaritmo de 3 era dividido por 8. Y fíjense que aquí me está dando como resultado 8,88. Quiere decir que el punto final, el punto inicial es el punto 1,1. Y el punto final, fíjate, este es el punto 1, punto 1. Y el punto final es el punto que yo le puedo abrir un paréntesis y digo 3, lo que me dio aquí, que es A. Y me da el otro punto, que sería el punto B. Debe estar por acá arriba. Aquí está el punto B. Es decir, que nosotros estamos midiendo la longitud que hay desde el punto A hasta el punto B. Si uno quisiera verlo con más especificidad, ustedes simplemente utilizan el condicional si. Se van a condición entonces. Entonces ustedes dicen, bueno, la condición aquí es que x va desde 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Y la función que me está dando a mí, no sé qué, se borró, disculpen acá. Vamos a volver a escribir sí. Escribo sí, condición entonces. En la condición, ¿qué voy a escribir? 3, que va a ser menor o igual, perdón, 3 no, 1. 1 menor o igual que x, menor o igual que 3, y entonces yo tengo que escribir la función. Y la función que yo tengo es la función f. ¿Dónde está? F. La que yo tengo aquí arribita, f.
Ah, toqué algo que no era. No importa, vamos a volver a escribir. Sí. Condición entonces. Entonces digo aquí 1 menor o igual que x, menor o igual que 3. Y en entonces yo voy a escribir la función f de x. Listo. Ahora sí nos salió bien. Aquí está. Voy a quitar esta y fíjense. Voy a quitar esto que nos está interfiriendo. Aquí está el punto A. Le voy a colocar las coordenadas para que lo vean. Fíjense, el punto 1, 1. Y aquí voy a colocar el punto B. Y le voy a colocar las coordenadas para que ustedes lo vean. Y acabamos de calcular la longitud que hay desde aquí hasta aquí. ¿De cuál función? De esta función que yo tengo acá, que era la función f de x igual x cuadrado menos 1 sobre 8 logaritmo de x. ¿Ok? Entonces recuerden que nosotros lo que acabamos de calcular es este pedacito de longitud. ¿Por qué? Porque la función general es esta que está aquí. Miren, es esta que está aquí. La que está en verde. Preguntas al respecto. Bueno, volvemos a nuestra hoja. ¿Ok? Los ejercicios de esta parte los van a encontrar ustedes en la página. Los ejercicios de esta parte en la página 543. Son los ejercicios de la sección del libro que aparecen como 8.1. ¿De qué libro? Del libro de Stewart. ¿Ok? Para que ustedes se pongan a estudiar los ejercicios que tienen que ver con esa parte que tienen allí. Vamos con otro tipo de aplicación, porque es bien temprano y todavía nos alcanza el tiempo. Ahora vamos a ver cómo se determina. Voy a pasar una raya aquí para diferenciar, porque vamos a ver otra aplicación. Entonces voy a colocar por acá cálculo del área de una superficie en revolución. ¿Ok? Cálculo del área de una superficie en revolución. Yo creo que esto hubiese quedado mejor en la parte de abajo. Vamos a seleccionarlo. Vamos a ver. Vamos a ver si sirve. No, no me sirve. No, vamos a dejarlo aquí. Lo que pasa es que no lo tomó todo. Vamos a ver. No, no importa. Vamos a dejarlo ahí porque no me está pegando. Ok, estoy aquí. Resulta, jóvenes, que, por ejemplo, para que lo veamos acá en perspectiva, yo voy a dibujar aquí una especie de cilindro. Y trazo una rayita aquí y trazo otra rayita aquí. Y sobre esa rayita, digo yo voy a trazar la tapa del cilindro. ¿Tú? Y la tapa del cilindro. Y aquí la base del cilindro y la parte de atrás de la base del cilindro. Si yo ese cilindro, yo le doy un corte, y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Por eso, bueno, yo vengo y corto el cilindro por acá. Y digo, para mí, ahora, yo estoy estableciendo aquí que le estoy haciendo un corte aquí. Recordando claramente que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta distancia es el radio. Si yo lo corto y lo extiendo, resulta que al extenderlo, yo voy a obtener algo así.
corté este cilindro. Esto es como decir, del centro de un rollo de confort, que es cartón. Ustedes lo cortan y lo extienden y se forma esto que está acá. Ahora, nosotros sabemos que desde aquí hasta aquí, este es el radio. Y que desde aquí hasta aquí, esa es la altura. ¿Ok? Que en los libros aparece como H. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, eso sigue siendo la altura, porque extendí esto. Y desde aquí hasta aquí es la longitud de esta circunferencia. Y la longitud de la circunferencia se mide como 2pi por el radio. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, si yo en vez de tener un cilindro como esto, yo tengo, por decir algo, yo tengo un cono. Yo tengo el cono y lo dibujo aquí. Si nosotros vemos en perspectiva, el cono en la base es circular. Y la parte de atrás del cono sería esta que está aquí. Indudablemente que la distancia que hay desde el centro del cono hasta aquí, nosotros ya sabemos que eso vale el radio. Y que la distancia que hay desde aquí hasta aquí el centro, nosotros sabemos que eso es la altura, el H. Perdón, el H. Ahora yo le voy a dar a esto nuevamente un corte aquí. Y lo voy a cortar desde aquí hasta aquí. Y les estoy diciendo ahora aquí que esta línea roja que está acá es el corte. Si yo extiendo el corte, la altura no me va a servir. Lo que me va a servir es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esa distancia desde aquí hasta aquí es la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí, que yo la puedo llamar L de longitud. Quiere decir que cuando yo extiendo esto, uno viene y dice, ah, profesor, ¿cómo se vería entonces esa expresión? Se vería así. Voy a dibujar primero en punteado el corte, es decir, el corte estaría aquí. Y el otro corte que tendría sería aquí. Vamos a ponerlo como por aquí. De tal manera que la base, esta que está aquí, la base estaría aquí. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Un poquito más circular. Esto que está acá sería la base de este. Porque si yo, bueno, lo puedo poner un poquito más abajo. Porque si yo lo corto y lo extiendo, lo que se me forma es esto. Ustedes toman un cono y lo cortan y extienden en papel y se le forma esto. Ya sabemos que aquí, en esta parte, va a haber un ángulo θ. Que desde aquí hasta aquí va a valer la longitud que yo tengo aquí. Y desde aquí hasta aquí, eso es la medida de la longitud del arco subtendido, que eso es también 2pi por el radio. Y ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo? Que nosotros nos vimos sólidos en revolución y cuando esos sólidos están rotando en torno a los ejes, generan un sólido al cual nosotros le tenemos que calcular el área. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo vamos a hacer nosotros en esa estructura? Primero le estaba dando la introducción. Recuerden que esto que está aquí va a ser para nosotros el área. Y esto para acá, para nosotros, va a ser el área. Lo que yo tengo descrito acá. Ahora, ¿cuál va a ser la fórmula para conseguir el área? Vamos a escribirlo de una vez. Aquí nos queda bastante espacio. Entonces, si f de x es una función positiva y tiene una derivada continua,
Entonces, y lo voy a escribir en rojo, área superficial de la superficie obtenida al rotar la curva y igual a f de x, esta, en x mayor o igual que a menor o igual que b, al rotar la curva en torno al eje x, se define dos puntos. Y vamos a escribir la fórmula que me va a medir el área superficial. Entonces yo digo, el área la vamos a escribir como S, superficie. Y esta S es mayúscula. Va a ser igual a la integral entre A y B, que es el intervalo donde yo estoy rotando, de 2 por pi, que multiplica a la función de la curva por la raíz cuadrada de 1 más, y aquí vamos a utilizar nosotros la función de longitud de arco. Y esta función nosotros habíamos dicho que era f' evaluada en x, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por el diferencial de x. Esta ecuación es equivalente a S igual la integral entre A y B de 2 por pi por la función por la raíz de 1 más. Aquí sería el diferencial de y respecto de x elevado al cuadrado, y todo esto diferencial de x. Esta es la fórmula general y esta es su expresión equivalente. Es decir, que cualquiera de las dos se puede utilizar. Tomemos otra hoja. Por otro lado, si la curva está descrita como x igual a g de y lo voy a poner aquí verde, con y mayor o igual que c, menor o igual que d, entonces la fórmula es dos puntos. S mayúscula igual a la integral entre c y d de 2 pi, y observen esto, ahora ustedes tienen que escribir aquí y de la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de x respecto de y al cuadrado, y todo eso multiplicado por el diferencial de y. Vamos a encerrar esto aquí. Entonces podemos ver que las dos últimas fórmulas
es decir, esta y esta, se pueden resumir según sea el caso. Ya, déjame escribir bien. Según sea el caso de rotación, como dos puntos. S mayúscula igual a la integral de 2pi por i por el diferencial de S. Este S es mayúscula y este S es minúscula. Son dos S diferentes. ¿Ok? Pudiéramos escribir también que si la rotación es en torno al eje Y, entonces esta misma área superficial se escribe como la integral de 2pi, pero en vez de ser aquí Y, aquí va X diferencial de S. Vamos a escribir esta aquí en verde. Es decir, que esto es respecto de Y, del eje Y, y este es respecto del eje X. Por supuesto, entonces ustedes dirán, profesor, entonces ¿quién es el diferencial de S? Recuerden que el diferencial de S, minúscula, nosotros lo habíamos visto y era la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado, todo esto diferencial de x. Y esto es cuando yo estaba tomando el diferencial respecto del eje x, punto y coma. Y el diferencial de S también se podía escribir como la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de x respecto de y al cuadrado, diferencial de y. Es como si yo les dijera a ustedes, aquí lo estoy midiendo respecto del eje X y aquí lo estoy midiendo respecto del eje Y. En otras palabras, esta es el DDS que va aquí y este es el DDS que va aquí. Eso va a depender si estoy rotando en torno al eje X o estoy rotando en torno al eje Y. Necesito colocar aquí un dibujito para que se pueda ver claramente. Vamos a pasar para acá. Vamos a ponerlo aquí en esta parte. Déjenme buscarlo un minutito acá, ya se los voy a colocar. Y lo voy a colocar bien grande para que lo podamos observar. Aquí. Ponerlo aquí. De abajo. Yo creo que aquí está perfecto. Bueno, si ustedes observan, jóvenes, resulta que aquí tengo una función. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cuál es la función aquí que yo no la describo? La función va a estar dada aquí. Y esa función, si ustedes ven, la estoy rotando en torno al eje X. Si yo estoy rotando esto en torno al eje X, yo tengo que utilizar esta ecuación. Mírenla. 2pi por i por el diferencial de S. Pero si yo tengo ahora una función que sería esta, la voy a marcar en negro. La función sería esta aquí, desde aquí, que sube acá hasta aquí. Y yo la roto aquí. Y la función aquí sería esta.
Pasa que aquí no me da mucho a mí la mano para poder hacer esto. Esta sería la función. Y fíjense que yo la estoy rotando en torno al eje Y. Cuando yo reto en torno al eje Y, yo tengo que utilizar esta expresión. Esto lo que me mide a mí es el área superficial, lo que está por fuera. Y esto que está acá me mide a mí el área superficial, lo que está por fuera. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a colocar por acá un ejemplo. Entonces dice, se tiene una curva de ecuación y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, definida para x mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Es decir, que esto que tengo yo acá, lo voy a escribir entre paréntesis, es un arco de longitud. Si nosotros encontrar, ya me había adelantado, el área superficial al rotar dicha curva en torno al eje X. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿cómo se puede entender esta expresión? Si nosotros vemos acá, yo voy a escribir por acá, solución. Si nosotros vemos acá, esta ecuación que tengo al principio, y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado esto con esto cancela. Quiere decir que esta ecuación yo la puedo transformar en y al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado. Y finalmente puedo describirla como x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Y esto qué representa? Eso representa para nosotros una circunferencia. Es decir, que esta curva que está aquí, lo que me está dando a mí es el arco de una circunferencia entre menos 1 y 1. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, yo voy a tomar un punto referencial aquí. Sobre él yo voy a trazar el eje X, voy a trazar el eje Y, los voy a identificar. Digo eje Y y digo eje X. Aquí me pasé un poquito. Y voy a establecer una circunferencia. La circunferencia la vamos a hacer en rojo. Vamos a suponer que esta circunferencia tiene radio 2. Es decir, que la circunferencia como tal llega hasta aquí, y llega hasta aquí, llega hasta aquí, y llega hasta aquí. Cuando está aquí, esta tiene coordenada 2,0. ¿Por qué? Porque el radio es 2. Y aquí es menos 2,0. Aquí es 0,2 y aquí es 0, menos 2. Pero resulta que la ecuación me dice que está definida entre menos 1 y 1. Es decir, que a la mitad de esto y a la mitad de esto, yo tengo menos 1 y 1. ¿Qué indica esto? Que si yo levanto una proyección aquí y yo levanto una proyección aquí, esta parte de la gráfica que está por aquí no nos interesa y esta parte de la gráfica que está por aquí no nos interesa. Es decir, que yo la puedo borrar. Yo puedo borrar este y puedo borrar este y puedo borrar este
y puedo borrar este. Es decir, que el arco que nosotros tenemos descrito en todo caso es este que está aquí. Ni siquiera este, sino este, porque lo estamos graficando sobre la parte positiva. Es decir, que este que está aquí tampoco no nos hace falta. Yo tracé todo eso para que ustedes se dieran cuenta que el pedacito este es lo único que me está dando esta gráfica de esta función, este pedacito. Pero cuando yo roto esta figura en torno al eje X, él me va a generar una figura. Esa figura, por una cuestión de tiempo, después vemos si la podemos hacer en GeoGebra, se las voy a pegar a ustedes de una vez. Vamos con otra hojita, aquí, y la voy a pegar aquí. Si ustedes ven, este es el arco. Es decir, que es la parte de aquí. Y cuando yo lo roto, lo que se está generando es esto, como si fuera una especie de un anillo, un cilindro. Entonces ya nosotros lo que vamos a calcular es el área de lo que está por fuera. Por supuesto que esto se puede hacer en WX máxima o en GeoGebra. Después veremos cómo lo hacemos. Así que yo vengo y digo, bueno, yo voy a derivar. Entonces yo sé que I es igual a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Esta ecuación es la que yo tengo aquí. Entonces yo tengo que derivarla. Y digo, voy a derivar ahí respecto de x. Quiere decir que voy a derivar respecto de x a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Cuando yo derivo la derivada de y respecto de x, me queda, como es una raíz, sería 1 sobre 2 veces la raíz, multiplicado por 4 menos x al cuadrado, que es la derivada interna. Quiere decir que finalmente la derivada de y respecto de x va a ser igual. Al derivar 4 me da 0, y al derivar menos x al cuadrado me queda menos 2x, dividido entre 2 y la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Eso implica que al simplificar este 2 con este 2, la derivada de y respecto de x es igual a menos x dividido entre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ya tengo aquí la derivada de y respecto de x. Entonces yo tengo una fórmula que acabamos de ver para calcular el área superficial en torno al eje X, que dice que S mayúscula va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1, que son el A y B, de 2pi por i. ¿Por qué? Porque estoy rotando en torno al eje X. Y aquí dice que cuando yo estoy rotando en torno al eje X, yo tengo que colocar 2pi por i. Y el diferencial de S es lo que nosotros vamos a colocar aquí. El diferencial de S ya sabemos que es la raíz cuadrada de 1 sumándole el diferencial de y respecto de x elevado al cuadrado diferencial de x. Pero este valor lo acabamos de calcular aquí. Así que me queda que S va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1. Este valor de 2pi, como es constante, si ustedes quieren lo escriben afuera de una vez aquí. 2 por pi. Y aquí me queda i por la raíz cuadrada de 1 más. ¿Cuánto fue que nos dio el diferencial de i? Menos x sobre la raíz. Entonces yo digo acá, menos x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado
todo esto al cuadrado, cierro mi raíz y digo diferencial de x. Así que S va a ser igual, vamos a escribir 2pi de manera más elegante, y aquí la integral entre menos 1 y 1 de i. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y este i? Ese es el i de la función que tengo yo aquí. Es decir, que yo tengo que sustituir este valor aquí. Entonces yo escribo aquí la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y todo eso va a multiplicar a la raíz cuadrada de 1 más base negativa, exponente par, me queda positivo, x al cuadrado. Como está la raíz, cancela y me queda aquí 4 menos x al cuadrado. Y todo esto diferencial de x. ¿Qué tendríamos que hacer ahora nosotros en esta parte? Bueno, seguimos construyendo. S es igual a 2 por pi por la integral entre menos 1 y 1. Esta raíz la vamos a dejar igual. Y aquí sacamos las cuentas. Cuando yo multiplico 4 menos x cuadrado por 1, me queda 4 menos x al cuadrado más este x al cuadrado. Y todo esto dividido entre 4 menos x al cuadrado. Diferencial de x. Aquí podemos simplificar estos dos. Tomamos otra hoja y vemos que claramente aquí me queda S es igual a 2 por pi integral entre menos 1 y 1 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, que me está quedando aquí 2. ¿Y qué me está quedando aquí? La raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Fíjense, ¿no? Aquí me quedó 4, salió 2, este es este. Y aquí yo puedo simplificar todo este con este. Y aquí me queda diferencial de x. Quiere decir que finalmente la expresión me queda 2 por pi, la integral entre menos 1 y 1, de 2 que multiplica el diferencial de x. Yo puedo sacar este 2, multiplicarlo con este y me queda 4 pi. Y me queda la integral entre menos 1 y 1 del diferencial de x. Así que S va a ser igual a 4pi. La integral del diferencial de x es x. Y lo tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Quiere decir que finalmente aquí, este resultado me queda 4 por pi. Al evaluar me queda aquí, x evaluado en 1 es 1. Menos, al evaluar en menos 1 me queda menos 1. Quiere decir que esto me da que S va a ser igual a 4 por pi, este menos con este menos me queda más y me queda 2. Es decir, que finalmente S va a ser igual a 8 pi, unidades cuadradas de área. Y esta es la respuesta. Aquí lo que nosotros acabamos de calcular es el área de esta especie de cilindro que nosotros tenemos acá. Preguntas al respecto. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Yo creo que es suficiente como lo que hemos visto.